¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar hoy sobre la alimentación, un tema importantísimo en nuestro país, en casi todos los países de hecho. Aquí tenemos un problema porque no nos alimentamos adecuadamente y tristemente tenemos las condiciones y los recursos para poder mejorar enormemente la calidad de la alimentación, no necesariamente elevando mucho los costos y sí mejorando la salud. Sin embargo, no lo hacemos. Le estaba hablando sobre el consumo, incrementar el consumo de pescados y mariscos, que tenemos un territorio privilegiado para este tipo de productos y sin embargo no lo hacemos. Vamos a hablar pues de la ruta de los mariscos, que busca incidir directamente en la cultura alimenticia en la población. Me acompaña entonces Álvaro de Thomas Kutz, de la Vicepresidencia de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas del Mercado. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, qué bueno que andas por acá con nosotros. Oye, pescados, mariscos son importantísimos en la dieta. De hecho, pueden mejorar mucho las condiciones de nutrición de la población de cualquier lugar. Es correcto. Lamentablemente, no hemos teniendo dos costas muy importantes, el Golfo y el Pacífico, no somos un gran consumidor de pescados y mariscos. El consumo hace varios años estaba sobre los 11 kilos, ¿sí? Por persona. Por persona. Al año. Per cápita. Per cápita, ok. Este consumo bajó drásticamente hasta los 7, ¿no? Y se ha venido recuperando, afortunadamente, el consumo de pescado y marisco, llegando ya a los niveles que teníamos antes. ¿Hace cuánto eran? ¿11? Empezamos con estas rutas, y gracias a estas rutas que ha hecho lo que es la Comepesca, se ha recuperado eso. Pero seguimos estando obviamente con respecto a otros pescados, otras especies, claro, bajos. Bueno, 11 kilos en realidad por persona al año es muy poco, sobre todo considerando la variedad, la cantidad, la abundancia de productos que hay, que no necesariamente caros. La fortuna que yo tengo, o sea, que tenemos en los pescados y mariscos, que afortunadamente es, habiendo yo estudiado veterinaria, ¿sí? Como les digo, la gran fortaleza que tenemos en los pescados y mariscos es la variedad que tenemos en pescados y mariscos. O sea, tenemos una abundancia espectacular en pescados de los dos lados, ¿no? Y háblese de productos baratos, como puede ser almejas, como puede ser el calamar, como puede ser la sardina, ¿sí? Y tenemos una gran variedad de precios, de calidades en todo, ¿no? O sea, desde a la camaya, desde langostino, camarones, y lamentablemente no somos un gran país consumidor, y sí tenemos pues todo ese rango de precios. Claro. ¿Qué tan grande es la variedad de especies comestibles en pescados y mariscos? Te pregunto porque si preguntamos entre nuestros conocidos, las personas que van a comprar a los centros de abasto, pues todo el mundo ubicará 10, 20 especies, quizá 15, y las comunes pues no pasarán de 6, 7. Tienes toda la razón. ¿Cuántas hay? ¿Se sabe? Sí, estamos hablando de miles de especies. O sea, el mar en ese aspecto es infinitamente rico. Comercialmente hablando, pues a lo mejor podremos estar hablando de los cientos de especies, ¿sí? Te puedo hablar de especies como cabicucho, el rocot, ¿sí? El bacalao negro profundidad, el conejo, el verdillo, el blanco, o sea, todo este tipo de especies que luego se dan, por ejemplo, del lado del Pacífico, ¿no? La cabrilla, la baqueta, la chopa, el jurel, la curvina, la lobina, se está cultivando totoaba en Baja California Sur, se está cultivando lobina también en Baja California, en algún momento se estuvo cultivando también lenguado, o sea, sí ha habido muchos esfuerzos, se cultiva lo que es la tilapia, se cultiva el bagre en la zona norte del país. Pero hay algunas cuantas que son las conocidas y las que come la gente. No salimos de lo que es la tilapia, luego la típica mojarra. Carpa. ¿No? La carpa es un pescado que parecería que sí, pero o sea, el gobierno sí ha hecho mucho desde el tema pista sustentable para cultivar la carpa. No es un pescado que tú tampoco veas mucho en el mercado, por ejemplo, de la villa, ¿sí?
pero sí ha sido la mojarra, la tilapia, que finalmente es lo mismo, pero no salimos de especies en la gama alta, por ejemplo, pues el robalo, el huachinango, ¿no? Y en la gama baja, pues a lo mejor el cazón, la mantarraya, la tilapia o la mojarra, la lisa, cosas así. Una pregunta, ¿por qué teniendo tanto comemos tan poco? ¿Es un tema de costumbre? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de precio? Uno que tú tienes, que acabas de mencionar, muy importante, es el precio. Los otros dos es, la gente no sabe cómo consumirlo, cómo hacerlo, y pues el otro estaba el olor, que huele mucho a pescado, que sabe mucho a pescado. ¿Sí? Y esto de la ruta del pescado y marisco mexicano, lo que ha venido es a mitigar esa percepción. Entonces ya se ha mitigado el que sabe mucho a pescado, huele mucho a pescado, y el cómo prepararlo. Hoy en día sigue siendo el tema del precio, ¿sí? Lamentablemente llevamos 2 años que se ha disparado lamentablemente el precio del pescado por el fenómeno del Niño, porque ha habido una escasez muy importante de pescado y marisco en México, ¿no? Sí. Pero afortunadamente esta ruta ha venido a hacer eso, ¿no? Esta ruta se presentó en 8 estados, empezó en mayo, terminó en junio, empezó ¿Es primer año que se hace? No, ya se ha hecho varias veces. Varias veces. Y terminó aquí en la Ciudad de México. Más o menos se tuvieron 30,000 visitantes en estas rutas. En cada estado estuvo 3 días. Donde más hubo fue en el estado de Michoacán, que llegaron a ver hasta 10,000. Y en promedio por estado, hablando de visitas, pues fue en un rango de 3 a 3,500. Y en el mes de julio, que acabó la ruta, que fue aquí en la Ciudad de México, pues más o menos hubo alrededor de 4,500 personas en el evento. Pues no son pocas, aunque deberían de ser más. Debería ser, sí. Mientras estamos hablando, en pantalla aparecen algunas recetas, hablando de lo que comentabas hace un momento, Álvaro, que no se sabe mucho de la preparación de pescados, de mariscos. Come Pesca tiene una serie de recetas que son pues, bastante sencillas, en realidad, y muy atractivas. Mientras hablamos, seguimos viendo esta cosa que, por cierto, sí se antoja. Sí, bastante. Se antoja bastante. También el ánimo popular, y no digo que no sea cierto, lo es. El pescado, los pescados mariscos son muy buenos, muy nutritivos, aportan muchos elementos muy valiosos, y aún así no comemos tanto como deberíamos. ¿Cómo hacerle para que sí le entremos sin que sea un tema tan costoso como podría pensarse? Porque hay especies que no lo son tanto. Tenemos que, obviamente, tenemos que trabajar más de la mano, todos en conjunto, aprovechar lo que son las corridas de los pescados, respetar las vedas. Muchas tenemos que hacer la cultura con los chefs, mucho de hacerlo de la pesca del día. Sí. En lugar de ir a buscar el pescado que a veces la gente exige, ¿no? Dar el pescado que en ese momento está saliendo, ¿no? Porque cada como las pescado, frutas, exacto, como las verduras, como... Tú lo acabas de decir. Igualito. Es más, en algunos restaurantes, ni siquiera grandes restaurantes pequeños, ya se incluye esto que acabas de mencionar, la pesca del día. Y es tal cual, hoy tenemos tal especie que está muy bueno y lo preparamos así. Y seguramente esa especie al día siguiente no está. Es igualito que las naranjas o que los mameyes. Es correcto. Y no solamente eso, sino que es el pescado del día, entonces es la mayor frescura que tienes. Claro. Y permitimos, al mismo tiempo, pues se aprovecha eso y se deja de ser tener una pesca tan fuerte sobre las especies que a lo mejor necesitan estarse recuperando. Claro. ¿Sí? Entonces, es aprovechar eso, o sea, es hacer la pesca del día. Unas se sobreexplotan y otras no las pelamos. Exactamente. Bien, ahora, si entiendo bien entonces, hay especies de temporada. Correcto. ¿En pescados y mariscos? Sí. Incluso la Comepesca tiene ahí un boletín de las temporalidades de los pescados y mariscos, que seguramente la podemos encontrar en su página web.
Ahora, ¿esa es información para qué? ¿Para pescadores, para productores o para el consumo? Para el Como guía para el consumidor. consumo. Es una guía para el consumidor, Ujú. ¿no? Finalmente es una guía porque muchas veces nos encantaría ser muy exactos con eso, ¿no? Sí, claro. Pero pues es una guía bastante franca de lo que es cuándo son las temporadas de esos pescados. Y en ese momento pues aprovechar, porque aprovechas la mayor frescura. O sea, También, por ser de temporada, supongo que, igual que en otros productos, pues bajar el precio, correcto. porque hay abundancia de esos productos, de esa especie en particular. Tú lo has dicho, puedes llegarte a encontrar pescados que a lo mejor está a 20 pesos el kilo, Ujú. ¿no? 20, 25 pesos el kilo, ¿no? Un jurel, ¿no? Sí, sí, En las sí. temporadas. Tú estás hablando que te puedes llevar un pescado de excelente calidad, fresco, ya el filete, a lo mejor sobre 60 pesos kilo. Y es una excelente proteína. Que es bastante, además bastante accesible, digo, incluso comparado con carnes rojas, pues es muy buen precio. Sí. ¿De dónde sale la idea de esta ruta del marisco? De esta necesidad de impulsar la pesca, de impulsar el sector, de impulsar el consumo. ¿De dónde sale? Pues digo, finalmente es la Conapesca la que apoya la Comepesca. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, finalmente la Comepesca es una asociación civil, Ujú, ¿no? ujú. Integrada por productores, armadores, comercializadores, y es la Conapesca la que aporta los fondos Mm, para fomentar el consumo de estos pescados y mariscos. Y esta Comepesca está integrada básicamente por varias vicepresidencias de comités de productores. O sea, está el comité, a lo mejor está el de la trucha, está el de la jaiba, está el de la ujú. sardina, está el del atún. Entonces, finalmente esta Comepesca lo que viene a hacer es a tratar de integrar, Mm, ¿sí?, a todos esos canales productores claro, y a que de integrar. pronto están medios desbalagados, medios desperdigados. Es correcto. Muy bien. Ahora, ¿hace cuánto se hace la ruta? Me dices que no es el primer año. No, llevamos no te puedo decir exactamente cuándo fue que lo iniciamos, pero eh, ya debemos de estar con esto más de 8 años con esto. 8 años. Se dejó de hacer y se volvió a retomar. Ujú. Afortunadamente, los fondos no han dejado Fluir. de fluir, de tal forma que gracias a eso se ha retomado este aumento en el consumo de pescados y mariscos. Excelente. Álvaro, dame 2 minutos, vamos a una pausa y ahora regresamos. Muchas gracias. Seguimos en esta charla, Celine, platicando sobre alimentación, sobre la ruta de los mariscos. Este es un esfuerzo que se está haciendo importante para promover el mayor consumo de pescados y mariscos en México, incidir en la cultura alimenticia de la población, dado que tenemos una enorme cantidad y variedad de especies que pueden mejorar, por un lado, la alimentación de las personas, la nutrición de la población en general, sin, como hablábamos hace un momento con nuestro invitado Álvaro de Tomás, una mejora sin necesariamente ser excesivamente costoso. Otra vez, buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Oye, los esfuerzos, qué bueno que no han dejado de fluir. Tú me decías hace un momento, aun cuando se arranca con el esfuerzo, los fondos no dejan de fluir, a veces más, a veces menos. Hay fenómenos climatológicos que impactan en la producción de pescados y mariscos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Ya tenemos el abasto suficiente de lo que se busca? ¿Falta todavía? De las especies que se buscan, porque de las que hay, pues debe de sobrar, obviamente. Si hablamos en términos de las especies que son más buscadas, como un robalo y un guachinengo, siempre ha sido la demanda que excede a la oferta. Luego hablamos de momentos en que lamentablemente, te puedo dar el ejemplo del camarón. ¿Sí? El camarón es una especie que no tiene un sistema inmune completo. Entonces, por ejemplo, las enfermedades que afectan al camarón como tal, no hay vacunas que puedan evitar prevenir las enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el caso del camarón, llevamos varios momentos en que estamos con producciones sumamente erráticas, Okay. ¿sí? Que el precio sube y el precio baja, ¿no?
hablando de la tilapia, competimos muy fuertemente con China. Entonces, no tenemos la producción en México de tilapia es muy fuerte, pero también se importa mucho pescado, lamentablemente, de China. Oye, me llama la atención esto que dices ahora. Tenemos muchas especies, muchas variedades, pero importamos. ¿Qué Sí. tanto importamos? Pues mira, importamos, hablando de pescados y mariscos, importamos una barbaridad de basa. Basa es un pescado pulmonado, que tolera unas muy fuertes densidades de siembra, o sea, la cantidad de peces que tú puedes meter por metro cúbico son muy altas. Okay. A diferencia, por ejemplo, de la trucha, ¿no? Que la trucha es una especie que requiere una calidad del agua mucho más... requiere más espacio. Mucho más espacio y requiere una calidad de agua infinitamente superior a lo que es la basa. Entonces, por ejemplo, pues hablando de trucha, pues hay muchas producciones de trucha, hay muchos productores de trucha con producciones que no son las de la tilapia o las de la basa, por lo mismo. Por esto. Entonces, cada especie de pescado y marisco, cada una tiene requerimientos muy distintos. En general, digo, eso es a mí a lo mejor lo que te puedo decir, que me encantan los pescados y mariscos. La fortuna es que mientras el agua está más caliente, más rápido crecen. Pero entre más caliente está, también la mortalidad se incrementa. Y eso es un poco lo que ha pasado también este año en cuanto a lo que fue el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un aumento en las temperaturas del agua. Sí, sí. El calamar, por ejemplo, pues a lo mejor si estaba a lo mejor a 25 pesos el kilo, se nos fue a 100 pesos. ¿Sí? Por esta escasez. Por esta escasez. Pasó en Chile un fenómeno que hubo un boom de crecimiento de unas algas que intoxicaron las aguas y la producción de Chile se cayó drásticamente, y de estar a $7 el kilo se nos fue a $11. Entonces, lamentablemente, estamos en pañales, hablando, con respecto a lo que son las especies tradicionales, como puede ser el cerdo, el pollo, la res, en cuanto al entendimiento de lo que son las producciones. En México lo que más se produce es el camarón, y es donde ya tenemos bastante entendido, o sea, la reproducción, la producción, pero nuevamente, lamentablemente, pues es una especie que no tiene un sistema inmune, entonces cada vez que llega una nueva enfermedad, se puede echarse hasta el 40% de la producción. Ahora, se puede más o menos controlar en una granja, pero cuando es la pesca abierta, no hay manera de controlar el medio ambiente. No. Y ha sido tan errático este año que, por ejemplo, el robalo tuvo que haber bajado de precio ahorita en la época de lluvias y no bajó de precio. ¿Sí? Que no había. Porque no había. ¿Sí? Entonces, estamos de momento en una incertidumbre total en cuanto a lo que es el cómo se están comportando las especies. ¿Sí? Si tú me preguntas a mí, tenemos dos grandes litorales, y el esfuerzo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es hacia promover, o sea, además de promover el consumo de pescados y mariscos, también el promover la sustentabilidad de especies, ¿no? Y eso es lo que muchos están haciendo ahí en Baja California, que se está cultivando pues una especie de jurel, ¿sí? El iramachi, y la totuaba, por ejemplo, la totuaba, que es una especie prohibida de capturar, pero se está ya cultivando, por ejemplo. O la lobina, que se está cultivando en la zona norte, igual que el atún, por ejemplo. Oye, hay muchas variedades, no todas se cultivan. Todavía, hablando como negocio, como productores, puede crecer mucho más todavía. Pues, como te digo, o sea, desconocemos tantos como las angulas, ¿no? Las angulas, el kilo de angulas a lo mejor puede estar, el puro kilo de angulas a lo mejor en 15,000 pesos el kilo. ¿Sí? Y la angula se transforma en la anguila. Pero de momento no sabemos, es tan caro porque todavía no se ha entendido la reproducción. Entonces no se ha logrado cerrar el ciclo. Entonces, hay un montón de especies de las cuales no se ha logrado cerrar el ciclo. Y hay otras especies que tardan mucho en crecer. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo por ejemplo, yo hace poco estuve en una granja de ostiones, ¿no? Y se está cultivando bastante ostión también. Entonces, el ostión también es una fuente muy rica de proteína, pero desde
que, digamos, está la semilla hasta que tú te tomas un ostión mediano, pues a lo mejor pueden pasar 2 años. Entonces también El tiempo es mucho. tiempo es mucho en muchas especies. La trucha requiere 8 meses, ¿sí? El camarón, dependiendo de la talla, requiere 6 meses. Entonces, son periodos, no es como en el pollo que son 7 semanas, no sé si me explico. Sí, O sea, sí. el cerdo son 100 días, ¿no? O sea, entonces estamos con especies que sí. O sea, inviertes más tiempo Sí. y el tiempo para poder, ahora sí que usar la producción es mucho más tardado. Así es. Entonces el costo también se eleva. Es correcto. ¿Qué hacemos para promover más el consumo de pescados y mariscos? Estas rutas de mariscos me parecen importantes que se den a conocer. El número de personas que me decías hace un momento que visitan esta ruta es importante. ¿Qué más hay que hacer? Pues mira, la gran ventaja, yo lo que siempre he dicho del pescado y marisco, es que es una fuente de proteína, es muy sano. Entonces, lamentablemente estamos en México, no sé si estamos en el país en la obesidad infantil, no sé si ya somos el número 1. Ya ¿no? somos número 1. Sí, qué triste, pero sí. Entonces, yo sí creo que el fomentar el consumo de pescados y mariscos puede ser una gran herramienta para reducir esa obesidad aquí en México. Oye, me decías hace un rato al inicio de la conversación que también hay cierta idea de que no se sabe preparar. E incluso se están dando recetas justamente para que no haya ese problema. Así es, el chef Aquiles, que es la parte, es la cara de Come Pesca, hizo 10 videorecetas que están disponibles en la página de la Come Pesca. Como estas que estamos viendo. Así es. La gran fortuna del pescado y marisco, a mí me encanta comer pescados y mariscos, te lo puedes comer crudo, te lo puedes comer guisado, o sea, un pescado fresco, cualquier pescado fresco recién extraído del agua, por eso es fomentar la pesca del día. Sí. Te lo puedes comer crudo, así como lo está preparando él, o sea, es un ceviche. Y un ceviche te lo preparas en 10 minutos, ¿eh? Claro. Y bueno, por ejemplo, digo, salvo el limón que luego anda caro, pero chile es muy barato, algo de sal, un poco de jitomate y se acabó el problema. Así es. Y nutritivo. Muy nutritivo. Porque, oye, ¿qué hacemos para no tanto el consumo, sino una compra inteligente de pescados y mariscos? ¿Qué nos recomiendas? La pesca del día, obviamente. Pues mira, tenemos el mercado de la Nueva Viga es un mercado muy grande, es un mercado al cual llega todo el pescado y marisco de toda la República. Fresco. Entonces tú quieres irte a comer un buen pescado, tienes que llegar a las 4 o 5 de la madrugada, ¿sí? Echarte una buena madrugada, ver cuando están bajando, es toda una experiencia cuando están bajando los pescados de los trailers y realmente, o sea, es muy fácil distinguir un pescado que está en buen estado, o sea, los ojos, sí, las agallas que estén rojas o sea, la prueba de olor también. De olor, o sea, mira, en alguna ocasión hice esta prueba. Tú sacas el camarón recién del agua. Sí. O tú sacas el pescado recién del agua y no huele a pescado, no huele a camarón. Entre más tiempo lleva el pescado fuera del agua o más tiempo lleva el marisco fuera del agua, más huele. Entonces, esa es una cosa muy sana. O sea, el pescado y el camarón empieza a oler a camarón y a pescado porque cada vez le está dando más el sol, ¿no? Entonces, es muy importante, hablando del pescado y marisco, mantener la cadena de frío. O sea, mientras se mantenga la cadena de frío, tú puedes tener un pescado y marisco tranquilamente una semana. O sea, un robalo tú lo puedes mantener fresco sin ningún problema una semana, completo, entero. Sí. Pero si no lo tienes en las condiciones bien refrigerado, pero sí, si tú me preguntas, es ir ahí y ahí se pueden dar cuenta de todas las especies de pescados y mariscos, las van a ver ahí. Que además, por cierto, ahí, por ejemplo, en el mercado de la Viga, te hacen incluso recomendaciones. Me ha tocado estar ahí, y entonces vas y te dicen, mire, nos llegó te dan unos nombres que tú ni habías oído, pero lo promueven mucho y además son buenas especies incluso. Ahí mismo las preparan, por cierto. Ahí también te las preparan, y sin duda alguna es una experiencia, tienes que ir con muchas ganas para levantarte
4 o 5 de la madrugada. Mira, comer bien siempre es bueno. Exacto. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues el hecho de que coman mucho pescado y marisco. Que mejoren sus hábitos alimenticios, que se pongan en forma y que el pescado, y que sobre todo consuman pescado y marisco mexicano, que esa es la frase de Come Pesca, ¿no? Claro. Que es come rico, come sano, come pescado y marisco mexicano. Excelente. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Muchas Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.